la modalidad va a ser la siguiente. Francisco nos va a presentar el trabajo desarrollado desde la línea de investigación sobre el sistema CIPP, y luego vamos a tener 3 comentarios para finalmente hacer una ronda de preguntas y reflexiones compartidas. ¿Bien? En honor al tiempo, entonces, Francisco, ¿vamos a ver? Ok, muy bien. Muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada, agradecerles por su interés en conocer esta experiencia que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años en la línea de motivación y compromiso con el aprendizaje en la sala de clases, que ha evolucionado, ya van a ver cómo, y ahora tiene que ver más bien con el estar en el contexto educativo. Bueno, la verdad es que quiero hacer un poquito de historia también de estos ciclos de talleres. Los ciclos de talleres se pensaron básicamente como una instancia de reflexión interna para comentar acerca de cómo se nos iba dando en la práctica el proceso de desarrollo investigativo cada año. Es decir, cuáles eran las dificultades que enfrentábamos, los procesos que en realidad ocurren cuando uno investiga y no aquello que está en la mente cuando proyectamos, ¿no? Y por eso se llamaba la cocina, porque era ver justamente aquello que no mostramos, aquello que hacemos cuando tenemos que solucionar los problemas y seguir adelante. Entonces, bueno, nos vamos a enfocar un poco en eso. Y, lo que vamos a contar es la historia de esto que emergió en este trabajo que íbamos a hacer, ¿no? Voy a tratar de seguir el tiempo, así que voy a ir rápido. Voy a contar cómo empezamos. Partimos desde una serie de ideas que se fueron dando a lo largo del tiempo, hace ya bastantes años, más de 10. Con una idea que empezamos a trabajar. Digo empezamos porque aunque he sido yo el que ha sostenido la línea durante el tiempo, o sea, esta idea durante el tiempo, siempre he trabajado con otras personas, siempre un trabajo equipo, con un proyecto fondo, es decir, cuya idea era relacionar un conjunto de objetivos, no sé si dice bien de lados, cuyo objetivo era construir modelos explicativos, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que no construimos modelos explicativos con las metodologías que estamos usando, y que fueran generalizables para aportar en la formación inicial docente, que nos permitieran, a partir de 3 ideas, que son cómo la motivación podemos mejorarla, optimizarla, a partir de modificar las prácticas docentes, modificar lo que los profesores hacen cuando están en la sala de clases, ¿no? Y eso apoyar en la formación de profesores con ese conocimiento. Entonces, tener algunos modelos que permitieran identificar esas variables críticas en los contextos en que nosotros trabajamos, porque hay elementos de la investigación. Pero nuestra idea tenía que ver con relacionar eso con rendimiento escolar, porque nuestro foco era mejorar la motivación para apoyar en el logro de rendimiento escolar, para rendimiento, ¿no? Esa era una primera línea de trabajo. Eso se cruzó con un trabajo colaborativo al interior del departamento al que yo pertenezco en la Universidad de Tarapacá, que tiene que ver con estudiar el burnout en el contexto laboral. Y uno de los modelos para estudiar el burnout en el contexto laboral parte de la base de que el burnout surge cuando hay algún desequilibrio entre los recursos psicológicos que los trabajadores pueden desplegar y las demandas, los obstáculos y las oportunidades que el contexto ofrece. Bien, estaba diciendo entonces que se cruzó con esta idea que empezamos a trabajar con un colega del departamento, a partir de este modelo que él estaba trabajando en el contexto laboral, ¿no? En que el burnout, la vinculación psicológica, ¿no? Que son 2 polos en este modelo, se relacionan con este desequilibrio entre los recursos que se pueden desplegar a partir de la propia persona, particularmente los recursos psicológicos, y las demandas que el contexto ofrece. Mi colega estaba trabajando en adaptar ese modelo para el contexto educativo, y eso es lo que reflejamos en esta lámina, donde el resultado de un adecuado equilibrio se traduce en compromiso laboral, en este caso, compromiso escolar, compromiso con la actividad en la sala de clases, ¿no? Ese fue el segundo proceso de investigación que concurrió, y eso se transformó en que nuestro modelo original lo redujimos, lo simplificamos a este esquema, en que el compromiso actúa como pivote entre esta interacción entre lo que el estudiante trae y lo que el contexto le proporciona o le demanda al estudiante.
dentro de lo cual está el surgimiento de la motivación, como un elemento que surge entre el interés y la motivación que trae el propio estudiante y las oportunidades de despliegue de ese recurso que el contexto le ofrece. Y eso se traduciría en el compromiso como una variable potenciadora de rendimiento. Esa fue la lógica. Aquí parece que algo se me fue. Voy a ir a esta lámina y después me voy a volver a la otra. Y una tercera línea que se cruzó fue que en ese momento había un crecimiento importante en la sede Iquique de nuestra universidad, en que está localizado el departamento al que pertenezco, y había allí una preocupación de quién era en ese momento la autoridad en esa sede para preocuparse y fortalecer la trayectoria de los estudiantes a través de darles apoyos para su bienestar durante su permanencia en la universidad. Entonces surgió la idea de buscar algún modo de apoyar desde lo que estábamos haciendo para poder hacer seguimiento de las condiciones de bienestar psicológico de los estudiantes. Fue la tercera idea que se cruzó, lo que implica estas tres ideas. La idea de apoyar la trayectoria del estudiante a través de monitorear el bienestar psicológico. Y esas tres ideas fueron, a ver, voy a tratar de retroceder aquí. Concretaron la situación que había en el desarrollo de nuestro trabajo hasta cuando apareció esta invitación de EduInclusiva, ¿no? Era fundamentalmente una preocupación desde nuestra línea de investigación para recoger datos que nos permitieran formular modelos, ¿no? Modelos que fueran generalizables para aportar a la formación de los profesores. Pero además eso permitía describir grupos y aportar información para análisis institucional desde la perspectiva del monitoreo de los estudiantes. Esas ideas se concretaron y lo estábamos haciendo a través de instrumentos de papel y lápices con este proyecto, con trabajos parciales a través de tesis de licenciatura y maestría, y haciendo devolución a las instituciones a través de informes resumidos que les entregan. Esa es la situación cuando recibimos la invitación de EduInclusiva. La situación de EduInclusiva permitió que, estabilizado el equipo de trabajo, ¿no?, conformado un poco más interdisciplinariamente, trabajáramos más sistemáticamente en estas ideas y generamos esta lógica de trabajar con una plataforma que integrara, por una parte, la recogida de información, por otra parte, permitiera entregar la información y permitiera, por lo tanto, trabajar sobre eso para poder monitorear lo que se está haciendo. Eso es lo que tuvo una idea. Y la forma de entregar la información para hacer el monitoreo fue evolucionando también, gracias a que teníamos la posibilidad de trabajar más detalladamente eso. Desde el básico reporte escrito que entregábamos al comienzo, pasamos a un reporte escrito en que además hacíamos un taller con los involucrados. En el caso de las escuelas, con el equipo de gestión, en el caso de las instituciones de educación superior, con los interesados, ¿no?, eventualmente. A partir de esa idea de la interacción en el taller, surgió la necesidad de mejorar esta forma del informe escrito. El informe escrito se escucha lo que uno tiene que ir a decir, el informe escrito queda por allí, se trabaja poco con eso. Que es una información externa. Entonces, avanzamos hacia trabajar una planilla interactiva, una planilla Excel, pero que permitía mostrar información gráfica en forma interactiva. Y el paso siguiente, que fue el paso que nos permitió llegar al sistema que tenemos ahora, fue diseñar a partir del soporte computacional que teníamos en este equipo a un reporte dinámico, un reporte interactivo, ¿no? Eso es la evolución que permitió llegar a EduInclusiva. Eso lo trabajamos con una formalización de este modelo que se fue generando a partir de estas tres líneas de investigación que se completó en este modelo básico desde el punto de vista teórico, que es sobre el cual construimos la organización de las variables, que también fue surgiendo no solo del modelo teórico, sino que en esta interacción que íbamos teniendo con las personas con las que estábamos trabajando, tanto en las escuelas como en las instituciones de educación superior. Y que partió con una invitación que fue también incidental, porque hubo una colaboración entre EduInclusiva, que venía
realizando un trabajo desde bases con JUNAEP a partir del programa Habilidades para la Vida, y nos invitaron a mostrar esto que estábamos haciendo en una jornada que tenían con los equipos del programa PARE a nivel del país. Y entonces hicieron esta jornada en Santiago, nos invitaron a compartir con estos equipos, y a ellos les mostramos estas variables que estábamos trabajando en esta plataforma. Y a partir de la experiencia que ellos tenían, nos dieron sugerencias de cómo organizar estas variables a partir de lo que ellos encontraban en el terreno, de cómo les hacía sentido el conjunto de variables, visto desde la experiencia que ellos tenían en el programa de habilidades para la vida. Pero eso nos dio pie para trabajar con las otras instituciones preguntándoles justamente lo mismo, ¿no? ¿Qué les hacía sentido de ese conjunto de variables y cómo las podían leer de mejor manera? Eso dio lugar a esta organización de las variables, que es la que hemos reflejado en la plataforma, y esa interacción con las instituciones ha tomado distintas formas, ¿no? Esto es como trabajamos en la escuela, en particular, con una que hemos sostenido el trabajo a lo largo del tiempo, que termina en que la institución puede usar la información para tomar decisiones en su propio beneficio, y que puede incorporar esta información y este seguimiento que se hace de las mediciones que vamos realizando a través del tiempo en su trabajo regular. Y eso mostró que había algunos obstáculos que había que vencer, que hemos ido trabajando en el tiempo, ¿no? En la práctica cotidiana, como por ejemplo la experiencia que las propias instituciones tienen con otras organizaciones que van a hacer investigación, que es algo que nosotros hemos tratado de evitar, que es la de decir lo que hay que hacer, que es la de dar recetas. Es un obstáculo permanente en la relación con las instituciones educativas. Y nuestra política ha sido permanentemente solo devolver información y acompañar en el análisis de esa información. Aquello que es lo que se considera pertinente que hay que hacer es algo que decide cada institución, los equipos de cada institución. Luego está la experiencia en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que generó un programa para hacer seguimiento de los estudiantes, que le llamó Apoyo a las trayectorias académicas, basado en el seguimiento del bienestar psicológico. Y lo interesante en esta experiencia es que surgió un dispositivo de alerta, porque apareció la pandemia. Y allí entonces dijeron, bueno, podemos usar esto para detectar qué estudiantes requieren más apoyo. Entonces, a partir de la información que teníamos, que estábamos recolectando, generamos un dispositivo de alerta que es un conjunto de indicadores, ¿no?, generados a partir de la información que recogimos. Y ese dispositivo de alerta pasa a entregar información individual de cada estudiante que podría estar eventualmente en algún riesgo de salud mental o en alguna situación de vulnerabilidad en su bienestar psicológico. Obviamente ese dispositivo entrega información individual solo en los casos de los estudiantes que, al responder el cuestionario sobre el cual se basa esta plataforma, autorizan expresamente que ello se haga. Si ellos firman un consentimiento, nos dan un consentimiento, y allí señalan, se autorizan que se pueda conocer su información individual para ofrecer el apoyo si es posible. Eso fue el salto que nos permitió dar esa interacción. Y a partir de eso, pasamos de una información colectiva, que es nuestro foco, porque nuestro foco tiene que ver con determinar cómo apoyar a los grupos de estudiantes con el trabajo habitual de cada institución, y ponerle este complemento que tiene que ver con desarrollar eventualmente apoyos individuales. Durante este periodo también iniciamos un trabajo de colaboración con el CFT de la UP, que fue crucial porque nos permitió mejorar la forma de interactuar y sobre todo el tipo de información que entregamos. Ellos nos dieron retroalimentación permanente sobre cómo estaba implementándose la plataforma, porque ellos tienen bastante experiencia en manejo de plataformas y saben entonces cómo optimizar el flujo de información en ese sentido. No voy a comentar más sobre esa experiencia porque Patricia nos va a comentar desde la experiencia, Patricia del CFT.
Eso terminó dándole forma a este sistema, ¿no?, que ahora está en operación. Quiero saber si eso se está viendo. Sí. Perfecto. Entonces, Estamos viendo bien. Voy a ir rapidito en esto, les voy a mostrar. No se está viendo, Francisco. Para que compartir la pantalla. No. Entonces dejo de compartir, voy a compartir pantalla nuevamente, perdonen. Vamos a ver si por aquí vamos. Ahí sí. Ya. Era así. Equipo, ¿no? No sé si será fácil. Bien, eso dio lugar a este sistema, a esta plataforma, que es la que ustedes están viendo, donde la institución puede ver el informe en general, y estamos viendo un ejemplo, así que no hay datos, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a buscar a la universidad para que haya algo de datos. Puede ver la cantidad de participantes, puede ver quiénes completaron la encuesta de manera completa, quiénes no, puede ver quiénes pasaron el ítem de control atencional. Ítem de control atencional son ciertos ítems que nos permiten definir si las respuestas de la persona que está contestando se pueden considerar válidas. Y en los resultados podemos ver para desagregados por sede o por carrera. Vamos a ver solo los institucionales ahora. Puede ver, se despliega esta pestaña donde puede ver variable por variable o por grupos de variables, y allí puede ver información. Esto se toma un rato que calcula. Puede ver la información de manera tabular o puede verla de manera gráfica, ¿sí? Y lo otro que quiero mostrar, voy a dejar de compartir pantalla para irme a la otra que quiero. En el sistema de secundarios, algo que estamos comenzando a implementar, podemos hacer seguimiento temporal, es decir, podemos ver las aplicaciones sucesivas que se han ido realizando. Aquí en esta escuela, por ejemplo, hemos realizado el año 2020 el segundo semestre, el año 2021 el segundo semestre y el año 2022 el primer semestre. Entonces, el equipo de la escuela puede ver la información de los años que corresponde, ir siguiendo variable por variable o por grupos de variables. Eso está de manera preliminar, pero ya lo tenemos implementado. Vamos a compartir de nuevo la presentación para hacerlo. Bien. ¿Qué es lo que sigue en esto, ¿no? Y me quedan 40 segundos. Lo que sigue es que necesitamos consolidar algunas cosas en esta plataforma, que tiene que ver con revisar las inconsistencias que se producen entre distintas partes del sistema, con rediseñar el flujo y los controles, y revisar y rediseñar la presentación, ¿no?, gráfica, la presentación de la página, pero también de los resultados. Expandir para mejorar el seguimiento longitudinal, tanto en educación superior como en secundaria. Permitir la selección de instrumentos a aplicar, que es una plataforma flexible, por lo tanto cada institución puede definir qué instrumentos aplica. Sin embargo, eso lo tenemos que hacer con cada institución cada vez que lo vamos a aplicar. La idea es que cada institución pueda previamente hacer una preselección, ¿no? Y finalmente, incorporar un módulo para hacer registro de acciones, de tal manera de poder ir ligando, ¿no?, eventuales cambios en las mediciones y las acciones que se están implementando acá.
Eso en términos de lo que hay. Y reflexiones sobre la marcha. Ustedes han visto que de un diseño general de investigación que lo que pretendía era desarrollar modelos generales, pasamos a tener como eje en nuestro trabajo, que es lo que yo destaqué ahora. No es que sea solo texto en nuestro trabajo, que fundamentalmente es generar una herramienta de trabajo para las escuelas o para los centros educativos. Entonces el tema aquí que nos hemos preguntado nosotros y hemos tenido que resolver es seguir el programa de investigación que teníamos o responder a las necesidades emergentes con los costos que eso significa. No se imaginan ustedes la cantidad de trabajo adicional que implicó todo esto y que implica todo esto día a día respecto de un programa de investigación que recogía los datos y después se dedicaba a analizarlos. Es una decisión que cualquier investigador tiene que tomar. Entonces, ¿cuánto va a invertir en su investigación, por así decirlo, básica, aquella que está programada, y cuánto de eso va a trabajar como compensación, como respuesta, como intervención, si ustedes quieren, con quienes participan en el trabajo que se realiza? Y bueno, aquí claramente este instrumento demostró ser suficientemente útil como para que valiera la pena dedicarle una mayor cantidad de fichas, por eso. Con los costos que eso significa, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, productividad en términos de publicaciones, porque es bastante más lento publicar sobre este tipo de procesos que sobre modelos estadísticos. Y eso no es menos. Y sobre la utilidad de la información para las instituciones educativas, donde la información que nosotros entregamos, y esto es lo que queremos dejar planteado, tiene que ver con esto, ¿no? Entregamos algunos descriptivos, tanto en forma tabular como en términos de gráfica, donde el tema tiene que ver con, por una parte, si entregamos percentiles, ¿no? O entregamos distribuciones en función de desviación estándar, ¿no? Frecuencias acumuladas en términos de desviación estándar, que son ligeramente distintas, son similares, pero son ligeramente distintas y tienen significados distintos. ¿Cuáles son más fáciles de leer? Son complementarias, evidentemente, pero hacen sentido en la institución. Pero sin embargo, más allá que eso, la pregunta o la confrontación más frecuente que nos hacen es que en general no les interesa tanto esto, que a nosotros sí nos interesa porque es lo que permite ir viendo cómo evoluciona un grupo en el tiempo. Tiene que ver con que nos dicen, bueno, pero ¿cuáles valores son los que serían óptimos? ¿Qué es lo que deberíamos tener? Y eso es la pregunta por criterios de referencia. Y ahí la idea es preguntarles a quienes ya tienen experiencia en esto. Bueno, nosotros usamos como grupo de referencia siempre el grupo que estamos observando. Si estamos trabajando con una escuela, usamos como grupo de referencia el colectivo de ese, ¿no? Sin embargo, ¿valdrá la pena desarrollar criterios normativos empíricos a partir de la muestra que se va generando o hacer criterios teóricos por rango de escalas como se ha buscado en algunos sistemas de monitoreo, donde si la escala tiene 5 puntos, se determina una cantidad de puntos, 1 y 2, por ejemplo, como bajo, o el extremo inferior 1 como bajo y el extremo superior, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿cuánto sería lo deseable? Bueno, dejo la pregunta planteada para dar paso a los comentarios y después a la interacción con quienes están participando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Francisco. A continuación, en la línea de responder estas preguntas sobre las que ya ha planteado Francisco, dejamos a Patricia Herrera Núñez, jefa del Departamento de Asuntos Estudiantiles del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien en los próximos 7 minutos nos va a comentar justamente cómo ha sido la experiencia desde ser usuarias de este sistema a partir de del CFT de la UNPE. Patricia, a ver. Hola, buenas tardes a todos, a los presentes, a los que están conectados. A ver, bueno, nosotros comenzamos con este sistema aplicándolo a nuestros estudiantes desde el año 2020. Ya comenzamos nuestras conversaciones en el año 2019, que inclusive nos explicara cómo es el procedimiento, y la verdad es que hemos sido bastante ordenados en seguir todos los procesos que nos señala el Centro de Investigación. Partimos primero con la sensibilización, eso es muy importante, la sensibilización a los estudiantes, para qué les va a servir este reporte, por qué tienen que contestar los cuestionarios, por qué tienen que contestar preguntas que quizá incluso son en algún minuto muy particulares y personales. Por lo tanto, ahí está la clave, porque esto es voluntario.
y si ellos no quieren contestar, nosotros no vamos a poder tener esta información. Entonces, lo primero son las inducciones. Nosotros el año pasado, o este año 2022, para el proceso de admisión, tuvimos 42 inducciones en todo, con todos nuestros estudiantes. Era necesario citar, porque podían conectarse a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana, nosotros lo hacíamos. Y lo hacíamos el equipo completo, el departamento de asuntos estudiantiles, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogas y terapeutas ocupacionales, donde nosotros explicábamos cuál era el objetivo de esto y también le dábamos estadísticas, porque el fin de ello es tener su título, ¿cierto? Y le damos la misión también a ellos de que el 45% de los alumnos que no terminan su carrera es justamente por temas socioemocionales, por estrés, por ansiedad. Entonces nosotros los queríamos ayudar, y esto era una forma de ayudar. Por lo tanto, las inducciones eran fundamentales. Luego venían videos. Nosotros hicimos un video, cómo entrar a la plataforma, cómo ingresar, porque muchas veces se confundían con las claves, porque cuando todos fuimos alumnos nuevos en algún minuto de nuestra institución y nos daban clave del correo institucional, clave para el aula virtual, clave para el portal alumno, más encima clave de inclusiva. Entonces nosotros les hacíamos un video, porque muchas veces decían no puedo entrar porque no entro con esta clave, y estaban colocando esta clave. Y ellos tienen que crear la clave. Por lo tanto, hacíamos videos, los mandábamos por WhatsApp, los mandábamos por correo electrónico, y teníamos reuniones informativas constantemente, en realidad analizando con los coordinadores, con los docentes también, quienes habían contestado. Incluso llegamos a contratar a estudiantes de segundo año para que ellos mismos le explicaran a sus compañeros de primer año la experiencia y por qué era importante contestar. Es largo el reporte, y eso muchas veces llega a que los alumnos lleguen a la mitad solamente. Entonces estábamos constantemente, y hay una comunicación muy fluida con Sebastián y con Francisco para que me enviaran los reportes de por qué no nos aparecían los RUT, siendo que ellos habían dicho que habían contestado. Luego viene la recogida de datos, ¿ya? A quienes nosotros le aplicamos esto es a todos los estudiantes nuevos. Incluso nosotros ya partimos los estudiantes nuevos 2023. Nosotros ya tenemos 17 alumnos que han contestado y ya sabemos cuál es su perfil y su riesgo clínico o no clínico. A los alumnos derivados, muchos coordinadores nos dicen, ¿sabe qué? Hay algo en este alumno que no está viniendo a clase, no está sacando malas notas. Lo primero que nosotros revisamos es si el alumno contestó, porque eso nos da una base para poder generar la intervención. Es fundamental, o sea, saber qué tipo de riesgo tiene, incluso si tiene riesgo suicida o no. Y a los alumnos por demanda espontánea, los que llegan al psicólogo del DAE y dicen, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy estresado, contesta este reporte, y como se genera inmediatamente los resultados, nosotros podemos analizar. Lo que sí, nosotros en el proceso de sensibilización les señalamos que es importante dar el sí a conocer nosotros los resultados también. Y les decimos que a ellos les va a llegar un informe, así que también es importante que señalen su correo correctamente. Luego viene la etapa del análisis de resultados. Y esto es fundamental porque esto es todas las semanas. Todos los lunes nosotros nos reunimos con el equipo del Departamento de Asuntos Estudiantiles, Profesionales, y categorizamos a los estudiantes por semáforo. Un semáforo que es rojo para los alumnos que presentan riesgo clínico, incluso riesgo no clínico y riesgo suicida. Amarillo para los estudiantes que presentan algún tipo de riesgo, sea clínico o no clínico, los cuales hay que estar pendientes. Y los verdes, que son los estudiantes que nos apoyan. Son un perfil de alumnos que puede apoyarnos incluso con sus compañeros, siendo líderes en sus propios cursos. La presentación de estos resultados, de quiénes son estos alumnos y cómo se categorizan, van todos los lunes en un correo a los coordinadores, los cuales replican a los docentes, y también a través de reuniones con los profesores, donde nosotros caracterizamos a los estudiantes y les damos también las recomendaciones necesarias para que ellos puedan trabajar en el aula. Los docentes es lo más importante porque son los que nos van a permitir la información si el alumno va avanzando o no en cada uno de sus procesos. Luego viene el diseño de metodología en conjunto con los docentes, porque la verdad es que hay algunos estudiantes que presentan algunas situaciones socioemocionales que, por ejemplo,
crisis de pánico, que tienen que salir de la sala cada ciertos minutos, por lo tanto, algunos profesores nos dicen, ¿sabes qué? En mi clase imposible que salgan, y nosotros también lo respetamos y generamos otro tipo de implementación. Nosotros lo hacemos casi 1 a 1 con los estudiantes. De hecho, lo hacemos 1 a 1, y también con los coordinadores de carrera. La implementación de las acciones es todo el año. Entonces, si tú te das cuenta que este alumno está con un riesgo clínico, ¿cómo va a ayudarle? Es como que el sentirse incluso responsable de lo que está, o sea, de hecho, nuestro vicerrector académico lo dijo. Nosotros vamos a tener estos resultados, nos tenemos que acercar. Porque antes en DAE teníamos un psicólogo para todas las sedes. Ahora tenemos distintos psicólogos para todas las sedes. Entonces, diferentes psicólogos y agregamos terapia ocupacional, porque los alumnos en situación de discapacidad tienen un riesgo clínico y ha salido en este reporte. Entonces, es muy, muy importante. Patricia ya nos acaba de comentar cómo fue la experiencia de CPP, facilitado por un sistema como CPP, y además de otros beneficios. Vamos a seguir entonces en la línea de los comentarios. A continuación vamos a estar con ustedes a Ana María Sticherini. Ella se ha desempeñado por más de 20 años como la coordinadora nacional del programa Unidades para la Vida, encargada del sistema de monitoreo de la convivencia escolar, psicóloga de la Universidad de Concepción, diplomada en Gerencia Social y Políticas Públicas Flaxus, y diplomada en Desarrollo de la Universidad de Chile. Ana María, bienvenida. Tenemos 10 minutos. Chao. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Felicitaciones por el trabajo, especialmente a Francisco por todo lo que él aporte. Yo lo que les quería comentar específicamente tenía que ver con algunos aspectos a partir de revisar lo que el sistema que están armando relacionado con bienestar psicológico, desde la experiencia nuestra del programa Habilidades para la Vida y lo que fue la instalación de un sistema de monitoreo que en la actualidad ya es un sistema incorporado al programa Habilidades para la Vida 2 entre quinto y octavo básico. Esperamos este año sea aplicado nuevamente después de la pandemia a más de 200.000 estudiantes. Por lo tanto, la perspectiva que tiene lo que ustedes están haciendo, nosotros la podemos decir que es súper factible, porque algo que empezó en la academia y que, como contaba Francisco, partió a lo mejor no con los mismos objetivos que finalmente se logró en términos del desarrollo, sino que yo creo que superó incluso la expectativa en términos de las condiciones de poder aplicarlo en el programa y también de la extensión con que se está aplicando. Entonces, desde esos aprendizajes yo les quería comentar, más que la parte de los contenidos más técnicos, lo que tiene que ver con los procesos de instalación, que es la parte que nosotros podemos hablar más y que tiene que ver con la instalación centralmente en la escuela más que en educación superior, que no es el ámbito nuestro. Pero una cuestión muy importante de los aprendizajes de un proceso de monitoreo como este tiene que ver con el lograr la significación para los establecimientos educacionales, para las comunidades y sus actores respecto a poder darle sustentabilidad al trabajo una vez que se deja supuestamente instalado. En la medida que sea significativo, y eso implica cosas muy concretas, como por ejemplo, que esté integrado al ciclo de gestión educativa y a los instrumentos, especialmente de diagnóstico y de toma de decisiones de los establecimientos. Que la información sea percibida también como útil y pertinente para los distintos niveles que participan, desde los estudiantes y todos los que contestan los cuestionarios, digamos, y también como a los que toman decisiones a nivel de los establecimientos y más allá. Y por supuesto que los reportes sean de fácil interpretación y uso, que eso yo lo veía que el sistema es muy amigable en eso también. Después otro concepto que nosotros hemos implementado con fuerza, porque nos ha hecho mucho sentido, que es la toma de decisiones basada en evidencia. Que la información que se genera tiene que incorporarse, como ustedes lo han ya probado, al ciclo de evaluación y gestión de soluciones. Que eso es muy importante en términos de que no sea solo la aplicación, sino que también
bueno, hablaban de la parte de sensibilización y también el cómo trabajar con los resultados. Entonces, cualquier sistema lo tiene que tener integrado desde la experiencia nuestra. Y lo otro es considerar este ciclo en distintos niveles, desde el personal, el aula, el establecimiento y el territorio. Yo veía que fuertemente ustedes tienen desarrollado el sistema a nivel individual en términos de la retroalimentación a los estudiantes y también para el uso de, por lo menos contaban respecto a la experiencia universitaria, hacia aquellos que toman decisiones respecto a intervenciones de apoyo, como alertas, pero la experiencia nuestra dice que es muy necesario incorporar todos los niveles, o sea, que sea útil para los estudiantes, para los profesores, para los directivos y para los niveles, en el caso nuestro, comunales, y también, por supuesto, regional y nacional. Entonces tiene que estar incorporada a la toma de decisiones de acuerdo a la sistematización y a las agregaciones de los distintos niveles. Y en la visión ecológica, para nosotros es muy importante, fue muy importante el incorporar, el recoger reportes no solo de estudiantes, sino que de diversos actores, porque eso aporta un poco, yo sé que el sistema lo tiene porque está declarado así, pero aporta a establecer especialmente las problemáticas, no solo centrado en el estudiante, sino que también en otros sistemas participantes del sistema educativo que se esté evaluando. Respecto, como cuarto aspecto, tiene que ver con las trayectorias, la consideración del ciclo de desarrollo en la medición y en la participación del reporte. Por ejemplo, para nosotros esto se considera en términos de qué tan pertinentes los instrumentos, y especialmente para un curso de quinto básico, en el caso nuestro, versus un curso de octavo básico. Y eso a nosotros nos hace diferencia en términos desde cómo contestan, hasta también una cosa que tocaba Francisco cuando las pruebas son muy largas, la posibilidad de que un estudiante, por ejemplo, más pequeño, como de quinto básico, la conteste entera. Esos son factores, como les decía, de implementación, pero también respecto a la posibilidad de interpretar y el uso de la respuesta. Bueno, un aspecto que para nosotros como sistema público y que tiene que ver con la confidencialidad de la información versus la gestión de las alarmas. Ese ha sido un punto muy, muy complicado de abordar y que hemos tenido que desarrollar en profundidad en términos de que en el caso nuestro, a diferencia de la experiencia que nos contaban en implementación en la universidad, los resultados nunca se entregan individualmente, son confidenciales a ese nivel y solo se entregan a nivel de curso, de grupo curso, digamos, de escuela, y de ahí se ríe. Y eso genera, digamos, una complicación en términos de cómo uno maneja las situaciones de mayor riesgo, cómo se canaliza, especialmente en el caso nuestro que evaluamos victimización, y en las victimizaciones graves, cómo se canalizan las ayudas. Y esa es una cuestión que también un sistema como este se tiene que preguntar, digamos, esto entre la confidencialidad y la gestión de lo que tiene que ver con las alarmas, las necesarias ayudas que se le van a dar. Por otro lado, un sistema como esto no se cierra aquí, sino que es un aporte para la reflexión y aprendizaje de lo que es política pública y también de la academia. Por lo tanto, la discusión, tanto científica como también en otras instancias, es fundamental en términos de los aprendizajes y sobre todo los resultados, pensando que es información que puede ser útil no solo hasta el nivel del establecimiento, sino que también más allá. Y por último, una cosa que también está bastante desarrollada en el sistema, e incluso Francisco lo mencionaba, es que tiene que ser un sistema dinámico, que aprende y se modifica de acuerdo a las aplicaciones, la posibilidad de acompañarlo con estudios y apoyo académico, que en el caso nuestro ha sido a través de del mismo centro de educación inclusiva, como una de las líneas de trabajo de convivencia escolar. Eso sería.
Bien, muchas gracias, Ana María. Te invitamos también a quienes están conectados desde Zoom, pueden dejar sus preguntas y los comentarios para retomarlos al final de la sesión. Continuamos entonces, invitamos ahora a Javier Torres, quien es creador del dispositivo de reporte del sistema de monitoreo de la tendencia escolar, desarrollado por la Unidad Inclusiva Trayectorias y Transiciones Educativas. Javier es psicólogo, doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en psicología, salud y calidad de vida en la Universidad de Girona, España. Actualmente es director del Magíster de Educación Emocional y Convivencia Escolar en la Universidad Andrés Bello. Javier, bienvenido. Te escuchamos en los próximos 10 minutos. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, agradecer a la organización por la invitación a poder participar de este encuentro que ha estado súper interesante. Y además a Francisco y comentaristas también que, bueno, con Ana María ya nos conocemos, hemos trabajado harto en esto que ella comentaba, pero siempre es importante ir tomando nota y seguir aprendiendo en este sistema de monitoreo, especialmente de profesionales que tienen harta trayectoria en el trabajo con las comunidades educativas. Creo que ese aspecto es fundamental. Además, es un gran desafío poder comentar la presentación. En tercer lugar, ya creo que hay muchas cosas que están dichas, está todo dicho en realidad. Solamente reforzar algunos puntos. Creo que lo mencionó Ana María anteriormente, que un aspecto central para poder tener un buen sistema de reporte es poder tener un buen mecanismo para poder tomar los datos, que no sean encuestas largas, que no sean encuestas complicadas, que sean encuestas que estén, o sea, no solamente encuestas, sino que cualquier otro dispositivo, que sean entendibles para poder, para los distintos grupos de edad, para los distintos niveles educativos. Creo que eso es fundamental. Por ejemplo, recientemente hemos estado trabajando con un dispositivo para poder recoger datos en primer ciclo básico, principalmente considerando de que pasarle un test es súper complicado ya por las dificultades de lectura y además de temas de comprensión. Es importante ir innovando en ese sentido. Estábamos desarrollando un dispositivo en donde, por ejemplo, mediante videojuegos, ellos pudieran entregarnos información respecto a distintas dinámicas que se están dando tanto en el colegio como en la familia, en algunos casos. Eso puede ser beneficioso por un lado, pero también eh, ¿ahí se escucha mejor, Paola? ¿Sí? Estaba muy cerca entonces, el micrófono, perdón. Entonces lo que les comentaba es que, como decía Ana María también, cuando nosotros empezamos a entregar información individual es súper complicado, porque depende mucho de qué tipo de información se está recogiendo, el nivel de confidencialidad que se le está dando a la información, porque si abrimos demasiado la información, también cuesta que se cuenten cosas. Hay cosas también de las que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, creo que parte del reporte y cómo se entrega esto, que lo que presentaba Francisco, parece una innovación importante. Sí, una parte también importante que muchas veces está oculto en todo esto es cómo se está recogiendo la información. Pero también intereses como académicos, académicas y diseñadores de política pública, es uno de los intereses siempre estar recogiendo información porque nos permite ir mirando la realidad como está, pero es difícil ir molestando a las comunidades educativas con encuestas todo el tiempo, porque no solamente están bombardeados de información tanto del nivel central, sino que también de las universidades y tesistas curiosos y curiosas que quieren hacer sus investigaciones. De verdad es muchas cosas que hay que hacer.
Eso por un lado. Por el tema de las encuestas, creo que es fundamental poder diseñar, bueno, y más, ir diseñando buenas formas de recoger dispositivos para recoger información. Por ejemplo, si lo vamos a hacer informáticamente, que las escuelas, por ejemplo, tengan el acceso informático, y tratando de reducir este tipo de brechas. Estoy de acuerdo con los sistemas de reportería, que son súper relevantes, que sean dinámicos, que sean interactivos. Y otra de las cosas que también hemos discutido es que tengan distintos niveles de desagregación según el tipo de actor que va a consultar la información. ¿Qué información puede acceder, por ejemplo, el equipo directivo de una escuela? ¿Qué tipo de información puede acceder un profesional del ministerio, por ejemplo, de la municipalidad, del servicio? Son distintos niveles de desagregación. Y lo otro, y con esto cierro, para no extenderme demasiado, porque como les dije ya está todo dicho, que lo decían inicialmente, es poder capacitar a los colegios en la lectura de estos reportes, y no solamente la lectura, sino que también cómo poder utilizar esta información para poder tomar decisiones en un aspecto fundamental. Y yo creo que ahí es donde puede existir mayor innovación y mayor desarrollo. Eso por mi parte. Y muchas gracias de nuevo. Sí, bien. Bueno, yo primero voy a hacer cargo de un par de comentarios, y luego vamos a ver si respondemos las preguntas. Me parece que son sumamente interesantes los comentarios que hemos recibido, además de dos personas que tienen una experiencia larga, ¿no? Y justamente ese fue nuestro afán de invitarlos a ellos. Y creo que efectivamente nos hemos topado con todos los comentarios que ellos hacen, y hemos, dentro de las limitaciones que tenemos, en un equipito chico que está muy localizado, que está, ¿no?, tratado de ir respondiendo a esas dificultades. Algunas las hemos postergado, lisa y llanamente, porque no podemos hacer. Pero, por ejemplo, una cuestión básica es que lo que hacemos con cada institución, o lo que ponemos a disposición de cada institución, depende de lo que la institución está dispuesta a hacerse cargo. Entonces, por ejemplo, en las dos instituciones de educación superior con que hemos estado trabajando los años anteriores, que son el CFT de la PUB y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá, lo que hemos entregado es la información de la cual ellos están dispuestos a hacerse cargo. Y ellos solicitaron acceso a información individual en el caso de los estudiantes que lo autorizan, porque generan a partir de su institucionalidad el compromiso de la atención a los problemas que surjan o que requieran atención. Y los resguardos de confidencialidad asegurados por sus propios sistemas de atención. Nosotros allí traspasamos esa información bajo el compromiso institucional, ¿no?, de que ellos asumen esa información como si el estudiante se las hubiera entregado a ellos, ¿no?, y por lo tanto se hacen cargo de esa información que el estudiante. En el caso de la educación secundaria, no hemos llegado al nivel de la información individual justamente por eso, porque a nivel de las escuelas es mucho más difícil generar respuestas específicas, apropiadas, porque no tienen la institucionalidad para eso, ¿no? Entonces, en las instituciones de educación superior ha cobrado mucha relevancia el dispositivo de alerta, que es el que entrega información individual, porque les ha permitido responder a las necesidades que generó la pandemia. Fundamentalmente, yo creo que eso ha sido la cuestión crucial que llevó a dar ese paso, al cual nosotros nos habíamos resistido mucho. En cambio, en la educación secundaria, lo que entregamos es la información agregada, ¿no? La información agregada ni siquiera por curso, por nivel, ¿no? Es decir, los séptimos, los octavos o el tercero medio.
porque el tema del nivel de curso es algo todavía relativamente discutible a nivel de las escuelas, porque como es una encuesta de aplicación voluntaria, hay algunos cursos en que participan pocos estudiantes. Entonces no podemos estar segregando a un curso si contestaron muchos estudiantes o otros pocos, y en los cursos en que contestaron pocos estudiantes es fácil individualizar. Entonces, generamos solo información agregada a ese nivel, a nivel de curso, ¿no? No de curso, sino que de grado, por decirlo correcto. Ahora, el tema de cómo integrar esta información al funcionamiento tiene que ver con algo que veía en una pregunta que se hacían en el chat, y algo que comentaba Ana Matías, que es cómo se integra esto en el funcionamiento, en la dinámica de la institución. Y eso, bueno, por eso yo partí diciendo, para nosotros ha sido un esfuerzo el que cuando generamos la relación con la institución con la que vamos a trabajar, somos sumamente persistentes en no hacernos cargo de las demandas que surgen desde nuestras capacidades, que son muy limitadas, sino que los acompañamos en el proceso de ver cómo ellos pueden generar respuestas, y generar respuestas para lo que pueden generar respuestas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la escuela con que hemos trabajado más regularmente, lo que ellos han hecho es incorporar el uso de esta plataforma a uno de los dispositivos que tiene que ver con convivencia escolar, y eso lo han incorporado a su proyecto de mejoramiento institucional. Entonces, está ya incorporado en la dinámica de la institución, ¿no? Eso ha sido una postura nuestra desde el principio. Nosotros tratamos de que sea la escuela la que se haga cargo de este proceso, ¿no? Y no somos nosotros quienes vamos a pedir colaboración, vamos a mostrarles lo que hacemos y les preguntamos si les interesa, ¿no? Y si la escuela se interesa, trabajamos con él, o la institución se interesa, trabajamos con él. La recolección de información para generar investigación con masas de datos que permitan generar modelos que sean más transferibles, por así decirlo, ha quedado relegada como a un segundo plano. Por eso digo, son decisiones que hay que tomar, ¿no? Nos interesa eso y estamos acumulando información, pero no, en este momento, y en función de lo que estamos presentando, nuestro objetivo es proporcionar a las instituciones una herramienta que ellos puedan incorporar a su trabajo, como lo ha hecho la RUPEP, ¿no? Que para nosotros ha sido el CFT de la RUPEP, que ha sido la experiencia paradigmática en términos de interacción entre la institución y la plataforma que nosotros estamos generando. Eso. Bien, tenemos unos minutos, Teresa, para algunas preguntas. Las podemos ir viendo nosotros mismos, que nos vamos mostrando. Sí, mira, las puedes ir leyendo, ¿las alcanzas a ver? Sí, pero había otras antes. Super. Recuerdo una que nos gustaría que pudiésemos abordar un poquito con eso. Una de Joana, creo, Ajá, ¿no? Ahí. sí. Yo nos pregunto, Francisco, ¿qué tipo de decisiones pedagógicas se toman a partir de los resultados de estos instrumentos? Bien. La verdad es que, vuelvo a mi comentario anterior, depende de la organización, depende de cada centro, ¿no? Como acabo de comentar, en la escuela secundaria en la que hemos estado trabajando por más tiempo, ellos han tomado decisiones que tienen que ver con la línea del manejo de lo psicosocial y de lo socioemocional. A nivel colectivo, a ellos no les damos información individual. Lo que estamos trabajando con organizaciones o instituciones de educación superior ahora, a partir de un proyecto FONDEF que estamos empezando a desarrollar este año, para justamente abordar esta ampliación, estas mejoras de la plataforma, es que la información agregada que entregamos, que era nuestro objetivo, recuerden que partimos de un objetivo para generar modelos que permitieran facilitar la motivación de los estudiantes en la sala de clase. Entonces nuestro objetivo estaba centrado en la sala de clase y en la integración pedagógica, ¿no? Y por eso entregamos información agregada. La idea es volver a eso, o sea, es retomar eso, que es lo que hemos estado haciendo con los secundarios, pero también en educación superior, porque creemos que también en educación superior es posible generar apoyos en ese nivel. Y ahí depende también de cada institución, ¿no? Hemos estado trabajando con las dos que estamos trabajando para este análisis más agregado de la información, y en este proyecto FONDEF se ha generado una alianza con INCU para generar acciones específicas desde las instituciones que puedan ser apoyadas por INCU a nivel colectivo.
Entonces, depende fundamentalmente de la forma en que en la institución logran ver eso, ¿no? Logran ver las posibilidades de trabajar a partir de la información que se recoge y de los instrumentos que se seleccionan para administrar en cada aplicación, porque en la plataforma hemos integrado tanto instrumentos que apuntan a lo socioemocional, a las variables psicológicas, pero también algunas que apuntan al contexto sociocultural y sociopedagógico. Y es a partir de esas variables que se pueden tomar decisiones más centradas en lo pedagógico, más centradas en la práctica cotidiana de quienes están interactuando con los estudiantes en los distintos contextos escolares. Ese fue nuestro foco de partida y esperamos poder volver a eso una vez que pasen estas emergencias de las situaciones individuales que en la pandemia se dispararon y representaron un desafío para todas las instituciones. Francisco, ¿será pertinente en ese mismo sentido comentar lo de PASEC? Dale tú. Sí, por favor. Me salgo un poco del rol de moderador y parcialmente del equipo en comentar que lo pedagógico justamente por iniciativas también de colaboración, que son los que permite un centro como este. Hay un pasante doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid que está haciendo su tesis doctoral con nosotros durante este año y está desarrollando justamente un programa de acompañamiento a profesores y uno de sus focos justamente es la evaluación formativa. Entonces, como bien decía Francisco, dentro de las limitaciones del equipo y de las expectativas que hay, como bien mencionaban también desde Zoom, muchas veces se nos preguntó cómo podíamos ver lo que estábamos haciendo con estudiantes desde el foco de los profesores, que era también un foco inicial que teníamos al comienzo. Sin embargo, la respuesta era siempre con el equipo que tenemos y las expectativas que hay y la responsabilidad de la escuela. Lo que podemos hacer ahora es con estudiantes sin descuidar, obviamente, que esto también tiene que ver con profesores. Hasta que llega esta oportunidad este año, se toma y Juan David es el pasante doctoral de este año y ha estado trabajando justamente con la escuela que tenía muy buena recepción de parte de la escuela. Siempre considerándolo como un espacio complementario a lo que ya estamos haciendo. Entonces también rescatar allí la articulación de todo esto y cómo también van haciendo convergencia las necesidades de las escuelas con lo que nosotros también vamos avanzando. Y ese es un proceso, como bien decía Francisco, paradigmático como en el caso de la CPT+B, que también ha ido pasando con PASEC y escuela. Y allí también hemos ido tomando mucho más lo pedagógico. De hecho, la evaluación formativa es una dimensión netamente enfocada a lo pedagógico. Entonces también hemos ido abordándolo desde ahí. Volviendo al rol de moderador, Omar Francisco nos comenta allí una pregunta, comentario, sobre esta idea de cuando nosotros como equipo de investigación dejamos que las escuelas vayan decidiendo si no corremos el riesgo, dice allí, de volver al encuadre clínico individual, ¿no? Despojando a las instituciones escolares de la responsabilidad en el bienestar de su comunidad. Sí, bueno, creo que los dos comentarios anteriores he ido respondiendo de alguna manera a eso. Nuestro interés nunca fue llegar al ámbito individual. Nuestro interés siempre fue aportar información para tomar decisiones sobre las prácticas pedagógicas, ¿no? A nivel colectivo. Y esperamos volver a eso pronto. Sin embargo, la emergencia de esta forma de entregar información, la urgencia que puso la pandemia y el descalabro de salud mental que se produjo en las instituciones con este cambio en la modalidad de interacción que impuso el aislamiento, las clases virtuales. Piensen que hay estudiantes que recién este año están entrando a la universidad, habiendo entrado hace 2 años atrás y han tenido clases virtuales y no conocían a sus compañeros. Entonces, claro, vimos que eso podía servir y eso fue útil. Y eso se ha desplegado con mucha fuerza en las instituciones de educación superior que antes de esto ya tienen instalado un sistema de atención individual para los estudiantes, ¿no? Entonces estamos dándole una herramienta a algo que ya está desplegado. Por eso no lo hemos desplegado aún en educación secundaria, donde ojalá que no sea necesario, pero también ellos miran un poco cómo poder hacer uso de esto, pero de una forma que sea pertinente para la mirada que tienen que ver, ¿no? Y como Sebastián señala, este año estamos dando un paso importante en eso con la incorporación de experiencia piloto que se está haciendo a partir de la experiencia de este pasante doctoral de Juan Dávila, que nos ha permitido empezar a abordar el tema con profesores desde una mirada más bien pedagógica, pero ligándolo tanto al bienestar de los profesores como al bienestar de los estudiantes. Y ahí estamos haciendo un puente que vamos a ver cómo nos resulta este año,
y cómo lo pensamos en el desarrollo de esta línea de trabajo y de la plataforma, porque nos interesa seguir manteniendo la plataforma como el eje, porque creemos que ha sido una herramienta muy útil para las instituciones, pero también para nosotros, para recoger y vincular información. Entonces, creemos que sí se corre ese riesgo, pero es un riesgo bastante consciente y bastante cautelado, ¿no? En términos de no abandonar nuestra lógica prioritaria de una mirada centrada en los procesos propiamente educativos, que las escuelas y las universidades no son centros de salud mental, claramente. Entonces, nuestra idea es permitirles hacer el puente con sus estudiantes para darles el apoyo, para eventualmente acercarlos a otros apoyos externos, pero queremos claramente volver a nuestra mirada, que es mirar qué está pasando como institución, como grupo, porque justamente necesitamos recuperar este énfasis en las variables de contexto, que es aquello que más nos interesa, porque es lo que podemos modificar en cada institución. Bien, muchas gracias, Francisco. Ofrecemos la palabra si hay alguien de los presentes que quiere intervenir. Sí, Ana María, perdón. Te damos la palabra. Sí, yo quería comentar dos cosas. Una que preguntó Francisco al inicio, que tiene que ver con el utilizar, digamos, puntos de corte, que tiene que ver con la misma experiencia que les voy a contar, pero en el caso del programa, nosotros utilizamos instrumentos de screening en salud mental para todos los niveles que trabajamos. Estamos hablando por lo menos desde primero básico hasta primero medio, que es el último que se aplica. Y para efectos en general de establecer justamente como un screening, establecer niveles de no riesgo, riesgo medio y riesgo alto, lo que utilizamos es más bien la distribución, medidas de distribución. O sea, que en el fondo saber que la sospecha se va a presentar en los extremos del cuestionario o del instrumento que se esté utilizando. Por lo tanto, de forma práctica, en general lo que hacemos es, por ejemplo, el 7% de los estudiantes va a requerir apoyo más especializado, después viene un 20% que va a requerir apoyos medios, que son centralmente acciones grupales, y el resto de los estudiantes queda fuera de eso. Y eso nos ha permitido administrar con muchos equipos en el país en términos de establecer este sistema. Entonces, yo se lo planteo a Francisco por si les sirve para el sistema, porque sí les importa mucho si lo están utilizando como sistema para identificación de estudiantes que requieran ser intervenidos. Sí, es muy importante que a la entidad, en este caso educación superior, le den esta categorización. Y a lo mejor eso puede servir también para el establecimiento de los riesgos más globales, no individuales. Nosotros trabajamos perfiles de curso para los más chiquitos, con los profesores. Segundo, No te escuchamos lo que dijiste en la última oración. que trabajamos con perfiles de curso. Entonces, en los perfiles de curso se establecen los niveles, se pintan, por decirlo así, aquellas dimensiones que, de acuerdo a la visión del profesor, porque se utiliza un instrumento del profesor, se ven con mayor dificultad en ese curso y son parte de la intervención que se hace con los profesores. Por ejemplo, les digo, cursos que desde la visión del profesor son más tímidos o son más agresivos, y en el fondo le plantean desafíos al profesor en términos de su propia intervención. Entonces puede ser utilizado también esto de definir niveles de riesgo también en la agregación de unidades a intervenir, que sea escuela o curso. Y lo segundo que les quería comentar, que tiene que ver justamente con el uso de información individualizada. Nosotros trabajamos ya hace muchos años con información individualizada, pero uno tiene que saber que esa información, cuando uno la individualiza, tiene que ser parte justamente de un sistema que acoja la demanda. Entonces yo creo que hay una responsabilidad en términos de estos niveles de riesgo que les decía, que son muy importantes
que no queden en la escuela dando vueltas, sino que en el fondo que haya sistemas de apoyo tanto para el nivel medio, por decirlo así, de riesgo, como el nivel alto. Y eso es parte importante del trabajo que hacen los equipos del programa Habilidades para la Vida en esos dos niveles de intervención y en la derivación de casos en el caso del nivel máximo. Entonces yo creo que es factible establecer en la escuela esa identificación individual. En enseñanza media nosotros también trabajamos con instrumentos de compromiso escolar y también de riesgo psicosocial en términos de establecer estos niveles. Entonces yo les puedo contar que por la experiencia del trabajo son instrumentos de mapeo muy importantes en términos de establecer aquello que la escuela requiere apoyos adicionales para esos estudiantes y no en esta cosa que también lo ponían en el chat, digamos, frente a esto lo que viene de una gran demanda, no, esto permite mapear en términos de que la mayoría de las situaciones son abordables por las escuelas, pero sabemos que hay algunas que no. Entonces, eso es importante, yo creo, por lo menos de la experiencia nuestra. Súper interesante. Sí, pasamos entonces. Muchas gracias, Ana María. Hola, mi nombre es Diego, soy psicólogo también, trabajo en colegio. Mi pregunta, si puede ser a Patricia, respecto a la experiencia particular, porque me quedo dando cuenta de esta preocupación como por el equilibrio entre la confidencialidad y el poder de acción. Particularmente te pregunto a ti porque es como decía, este caso en particular tiene mucho de esa intervención más individual o de esa información que te permite una intervención más individual. La pregunta va a este ejemplo que daba, o a esta experiencia que tú hablabas de la semaforización y de cómo esta información se transmitía a nivel de coordinadores e incluso bajaba hacia los docentes. Entonces, la pregunta es como doble, es como qué expectativas que ustedes como equipo de apoyo en el fondo tienen respecto a llevar esa información al docente, y también la pregunta al revés, ¿qué experiencia o qué podría contarnos de acciones que han podido tomar profesores con esta información? A ver, en cuanto a las expectativas que tenemos como equipo, específicamente como equipo DAE, es que no hagan caso. Que nos digan, que si nosotros les vamos a decir que el estudiante necesita cierto tipo de metodología, puedan ellos preocuparse e ir informando, retroalimentando. Yo creo que lo más importante es la retroalimentación. Nosotros sabemos que los docentes en educación superior no son profesores, no son pedagogos, por lo tanto, quizás si a los profes que son pedagogos les cuestan estas metodologías dentro del aula, imagínense un abogado, un ingeniero, que son docentes de las carreras que tenemos. Por lo tanto, nosotros los tenemos que estar apoyando constantemente. Que no nos vean como una amenaza, porque muchas veces los alumnos sienten que no, es que el profesor me tenía que hacer esta prueba así y no lo hizo, entonces nosotros interactuamos como DAE y le decimos, acuérdese profesor, que lo vean como una oportunidad y como una amenaza. Esa línea es muy delgada en lo que estamos trabajando. La expectativa también para los alumnos, nosotros les decimos sí cuando hacemos la inducción, y por eso es muy importante que todos participen, qué es lo que se hace con esta información. Incluso les mostramos estadísticas. En el año 2020 el riesgo clínico era bastante bajo porque los evaluamos todavía no entrando en pandemia. El año 2021 ya creció y este año 2022 se ha visto el reflejo de 2 años súper inciertos. Por lo tanto, nosotros les decimos que existen los apoyos. Y hay una parte específica en el reporte que ellos piden psicólogo. Y coincidentemente son los que salen en riesgo clínico, son los que piden psicólogo. Por lo tanto, nos da ahí ese reporte un indicio de que ellos también quieren ser contactados. Eso es súper importante. Esa en cuanto a la expectativa como equipo. También hemos creado una dependencia, por decirlo así, por parte de los coordinadores. Como... tenemos esto, le pasó esto al alumno, al DAE. ¿Ya? Entonces también tenemos que hacerlo partícipe, y eso es uno de los desafíos que tenemos que trabajar. Ya creamos la cultura, ya somos parte y ya nos consideran importantes en cuanto a las tomas de decisiones con los alumnos, en cuanto a metodología. Ahora también es saber que ellos aprendan cómo trabajar, los mismos coordinadores y los mismos docentes. Pero eso es de a poco, ¿ya? Eso es parte de la cultura que estamos formando. ¿Y la segunda pregunta era? ¿Alguna experiencia como respecto a decisiones que han observado que docentes hayan tomado solo en base a esta información como tan específica? Sí, mira,
la reacción que hemos tenido con algunos docentes que lo toman muy bien o lo toman muy mal. Porque el tener un alumno con alguna necesidad, sobre todo en el área socioemocional, significa también que hay que hacer un trabajo metodológico distinto, al igual que los estudiantes en situación de discapacidad. Por lo tanto, ahí los directivos del CFT han puesto mucho apoyo en los estudiantes y hemos tenido reacciones de los docentes tan negativamente que dicen: yo no voy a hacer clase a donde yo tenga que cambiar mi metodología. Perfecto, si usted no se adapta, lamentablemente puede dejar el curso o el módulo o la asignatura. Y hemos tenido también docentes que pasan directamente a decirnos: mira, sabes que el avance. Entonces hemos tenido buenas y malas experiencias. Es un tema que tienen que acostumbrarse. Nosotros entendemos que, y eso es lo que siempre nos recalcan: oye, pero ¿cómo lo van a hacer los profes si ellos no son profesores, no estudiaron pedagogía, no saben las metodologías? Tenemos que enseñarles. O sea, al pararnos frente a un aula, ya somos todos pedagogos, independiente que hayamos estudiado o no pedagogía. Lo que pasa es que ahora las estrategias las tenemos que aprender. Entonces, eso es como un poco la experiencia que hemos tenido. ¿Tenemos tiempo para que yo le haga una pregunta? Sí, Porque la verdad es que ustedes son los que han llevado esta experiencia a ese nivel que a mí me parece realmente importantísimo. Y siempre está esta preocupación de, así como pasa con los profesores, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Han tenido la experiencia de que el hecho de identificar a un estudiante haya terminado siendo nocivo para el estudiante, lo haya rotulado, haya significado un cambio de actitud que no lo hubiera favorecido, sino que hubiera sido más bien perjudicial? Es un tema que siempre está rondando y a mí me provoca con la información individual. Y ustedes tienen una película bastante clara que al respecto. Y eso quería preguntar. Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos la metodología de que todos nuestros psicólogos toman contacto con todos los estudiantes. Por lo tanto, no es raro que un psicólogo los llame. No es raro que un psicólogo de la sede Limache, de la sede Costa Norte, los llame y le diga: oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un taller, ¿te interesa? Para capacitaciones, para entonces, así los disfrazamos, entre comillas, el contacto con los estudiantes. Todo lo contrario, hemos tenido alumnos que hoy día tenía una alumna en mi oficina diciendo: yo quiero un diagnóstico. Entonces hay que tomar esos alumnos y decirle: mira, nosotros te podemos derivar, podemos generar un certificado que diga todo lo que hemos trabajado, porque esta chica iba con apoyo individual, porque estaba en el semáforo que yo les decía en rojo. Y nosotros lo llevamos y tenemos contacto con los SFAM y con los hospitales. Eso también es importante, generar las redes, porque nosotros no somos clínicos. Nosotros lo que queremos es que ellos terminen y que puedan también, claro, exitosamente, que puedan también trabajar sus emociones y trabajar sus dificultades. Entonces, nos ha tocado ese tipo de situaciones, que la hemos podido manejar hasta el minuto, teniendo en cuenta que son 6.500 alumnos. Entonces, pero o sea, nosotros nos enfocamos 100% en edo inclusiva. Nuestro trabajo se basa en el reporte que usted nos da. Bueno, gracias. Eso no lo habíamos comentado, así que vamos a dar espacio a la última pregunta y me gustó mucha atención lo que estabais comentando, por eso la pregunta de Diego, cuando mencionas que vas detectando ciertas necesidades también de los docentes finalmente, porque no sé si lo has visto así o si has tenido como la oportunidad de hacer ese trabajo quizás con otras direcciones de tu unidad, porque pareciera ser, y esta es la pregunta, o sea, finalmente tú vas detectando necesidades entre los estudiantes, y cuando tú lo hablas con los docentes vas detectando que los docentes saben o no manejar este tipo de situaciones, por lo tanto, ¿te da para poder hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de formación de tus docentes para poder abordar esto? Sí. ¿O todavía sería un salto? No, sí, alcanzamos a detectar las necesidades por parte de nuestros docentes, pero no alcanzamos todavía a llegar a poder implementar acciones con ellos. Estamos todavía en los estudiantes, producto que somos un equipo de 22 personas y que nos enfocamos 100% a los estudiantes. Nosotros tratamos de orientar a los coordinadores para que ellos vayan y puedan trabajar con los docentes, pero nos falta todavía. Eso es un desafío que tenemos. Bien, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a quienes han estado presentes hoy, especialmente a Francisco, que puso sobre el CIPP, Ana María, Javier, muchas gracias, Patricia, nuevamente muchas gracias.
los dejamos invitados para seguir las actividades del Centro de Investigación a través de las redes sociales y la página web. Así también van a poder acceder a la grabación de esta sesión de hoy. Creo que fue una sesión totalmente enriquecedora, se cumplen los objetivos propuestos. Así que nos retiramos muy agradecidos, invitando a que sigan las actividades del Centro de Investigación por la Educación Inclusiva. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, chao. Chao.